¿Cómo entender? 8:28 a.m. ¿Cómo entender lo que va a pasar en las próximas horas allí en la Casa Blanca? Una reunión fundamental, Valentina, para tratar de recomponer las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Unas relaciones que han estado y han pasado por momentos bastante complejos. Entre esos, decisiones de Estados Unidos como de certificar a Colombia en materia de lucha contra las drogas, incluir al presidente Gustavo Petro, algunos miembros de su familia y al ministro del Interior Armando Benedetti en la lista Clinton, quitarle la visa al presidente Gustavo Petro, pero también algunos de sus funcionarios, entre ellos la canciller Rosa Villavicencio, y Trump, que llamó líder del narcotráfico al presidente Petro también, ¿no? Sí, un año y una semana exactamente de esa primera tensión que fue escalando entre ambos presidentes. Recordará un domingo usted, Silvia, cuando se conoció esa primera tensión por cuenta de la decisión del presidente Gustavo Petro de no aceptar un vuelo con deportados colombianos, porque efectivamente denunció el presidente pues que estos venían encadenados. Fueron 2 vuelos que no pudieron aterrizar en territorio colombiano y esto comenzó a generar las primeras molestias del presidente Donald Trump. Casi que 24 horas de tensión diplomática, en ese momento solucionada por Luis Gilberto Murillo, por Laura Sarabia, por el hoy todavía embajador Daniel García Peña, pero que luego fueron escalando, que pasaban de las declaraciones en redes sociales a las sanciones que usted ya mencionaba, Silvia. Pues Mateo Piñeros tiene el recuento para que ustedes sepan y se acuerden. Hacemos un recap, una recapitulación de todos esos meses llenos de tensión y de dificultades entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño. Las tensiones entre Petro y Trump se dieron desde el primer momento. Una vez el mandatario estadounidense se posesionó, el presidente Gustavo Petro a los pocos días prohibió el ingreso al país de 2 aviones que venían con deportados colombianos. Decía el mandatario colombiano que no eran las condiciones dignas que merecían estas personas. Eso generó que Trump anunciara algunas medidas contra Colombia. En ese momento anunció aranceles, incluso la suspensión de visa para algunos funcionarios del gobierno colombiano. Finalmente se solucionó esa situación, pero en julio la relación volvió a ser tensa. Petro dijo que altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos estaban tratando de tumbarlo. El encargado de negocios en Colombia, John McNamara, fue llamado a consultas y el embajador de Colombia en Estados Unidos también regresó al país. Sin embargo, uno de los puntos de mayor tensión se dio el pasado mes de septiembre, cuando con megáfono en mano y en una manifestación pro-palestina en Nueva York, el presidente Gustavo Petro le pidió al ejército de Estados Unidos desobedecer a Trump. Le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Por esta declaración, al presidente Petro le retiraron la visa. Los bombardeos de Estados Unidos en el Caribe también generaron varios episodios de choque entre los dos gobiernos. Y el 20 de octubre, Trump calificó a Petro como un líder del narcotráfico. Es un matón y una mala persona, es un hombre que fabrica muchas drogas. Creo que debería tener cuidado o tomaremos acciones contra él y su país. Posteriormente, en noviembre del 2025, y debido a la política antidrogas del gobierno colombiano, Estados Unidos incluyó en la lista Clinton al presidente Gustavo Petro, a su ministro del Interior Armando Benedetti y a algunos de los familiares del jefe de Estado. Petro respondió ese mismo día desde la Plaza de Bolívar. Y se nos acusa como si ese intento de evitar más violencia en Colombia fuera una alianza con el narcotráfico. Y lo único que puedo decir con la verdad de mi corazón es que este gobierno intenta hacer es una alianza con la paz. Y aunque esas situaciones generaron tensión, el momento más crítico se dio tras la captura de Maduro el 3 de enero, pues Trump aseguró que podía hacer una operación similar en Colombia. Colombia está muy enferma también, liderada por una persona enferma que le gusta hacer cocaína y enviarla a Estados Unidos. Me suena bien la idea de hacer también una operación en Colombia, ¿sabes? Porque ellos matan mucha gente. El 7 de enero empezaron a llegar las soluciones y el presidente Gustavo Petro habló telefónicamente con el presidente Donald Trump. En esa llamada aclararon algunos temas y fue el paso inicial
para la reunión que se dará mañana. Poco después de que terminara esa comunicación, Trump invitó al presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca. Petro, por su parte, tenía pensado dar un discurso en la Plaza de Bolívar en contra del mandatario estadounidense, pero tras esta comunicación decidió cambiar el sentido del mensaje. Hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro. Porque es que yo sé de la guerra. Este ha sido un contexto de choques y peleas en redes sociales y también de tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia. Por eso algunos analistas consideran que la reunión de mañana puede ser la más importante en términos diplomáticos durante toda la historia de la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. 8:34 p.m. Ángela María Buitrago es exministra de Justicia del gobierno del presidente Gustavo Petro. Gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Recap Blue. Un gusto, Silvia, gracias y buenas noches. Mire, quisiera arrancar preguntándole, el presidente Gustavo Petro en varias oportunidades ha dicho que las cifras que tiene Estados Unidos pues no son las que tiene Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico, de erradicación de cultivos, de interdicción, de incautaciones. Esto es cierto porque el presidente Petro además tiene la tesis de que los informes de la ONU y del Departamento de Estado de Estados Unidos pues no reflejan la realidad que dice él está ocurriendo en Colombia. Bueno, Silvia, yo te quiero contar que aquí hay varios organismos que tienen la información respectiva a cultivos, a crecimiento y obviamente a producción. Tenemos el CIMSI, que es el de la UNDOC, tenemos el SIENA, que es el informe interno, y el de PONAL y el CENOP. Si nosotros miramos todos estos temas, tenemos que ser conscientes de que sí ha crecido el cultivo de la coca, de que sí ha generado, sin lugar a dudas, como lo decíamos en su momento el año pasado, un aumento de los grupos criminales que tienen control territorial frente a este cultivo y otras cantidades de multicrímenes. Pero lo que es importante también decir es que muchos de estos elementos, incautaciones, destrucción de laboratorios, todo lo que significa también trabajar en torno a que en un momento no se pudo sacar a la venta el producto y a todo lo que significa la destrucción de estas cosechas, pues también tiene que contar en esa suma o en esa resta. Y creo que es importante decirlo porque también es fundamental entender que si no se tiene un panorama claro de lo que está pasando con los cultivos de hoja de coca y sobre todo con el procesamiento de cocaína, pues puede haber injusticias de lado y lado. Digamos que aquí la apuesta era el tema de lo que se llamaba oxígeno y asfixia. Y el oxígeno se intentó hacer a través de sustitución voluntaria que se impidió en muchos casos por los grupos criminales y se impide en muchos casos por los grupos criminales. Yo era partidaria de la erradicación e insistí mucho tiempo en la necesidad de erradicar. Pero en este contexto es muy importante que en esta discusión y en este diálogo de mañana se sienten elementos metodológicos para poder contabilizar lo que también se debe contabilizar en torno a la, digamos, a la forma como se asume la guerra contra las drogas. Y esto resulta no solamente vital para el país, sino que esto es una cosa que ha crecido en diferentes continentes y que sin lugar a dudas Colombia, eso no lo podemos negar nosotros, tiene una gran participación, pero a través de mafias internacionales que están afectando todo el mundo, están afectando Asia, están afectando Norteamérica, Suramérica, Centroamérica. Y esto llevaría a que en un diálogo entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Colombia se debatieran temas tan importantes como la realidad de hacerle frente a toda esta construcción criminal y mafiosa
que hay en torno a el narcotráfico y obviamente al tráfico de estupefacientes, que no es el único que se está uniendo en estas mafias criminales, porque aquí están utilizando economías ilícitas en toda su extensión para poderse enriquecer, y por eso vemos la disputa que hay en el Cauca, en Catatumbo, que lo que pretenden es seguir manteniendo el negocio y mezclándole diferentes actividades ilícitas, como el tema de extracción de minerales de manera ilícita, el coltán, el oro, etcétera. Entonces, yo creo que aquí el punto en particular del crecimiento es un hecho que está reflejado en todos los informes en cultivos. La guerra contra las drogas y la forma como ha asumido la sustitución, la destrucción y obviamente la incautación es un tema que debe ser mirado con mucho cuidado de cara a la realidad de lo que ha hecho Colombia, más de 700 toneladas en incautación. Y esto, pues lo que significa decirte último es que también tenemos 19 departamentos que todavía permanecen con estos cultivos y que también tenemos puntos azules en su favor. Incluso el Cesar salió como departamento que tenga cultivos de coca. Imagínese, 19 departamentos de 32 que tiene Colombia. Mire, la razón o una de las razones que exponía la Casa Blanca para desertificar a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico era el fracaso de la paz total. Allí hacían claridad que esto no se trataba de los hombres y mujeres que hacen parte del ejército, de la policía, que luchan contra el narcotráfico, pero que sí tenía que ver directamente con esa política de paz total fracasada del presidente Gustavo Petro, que había ayudado a la expansión de grupos criminales y por tanto pues a la expansión y el aumento de cultivos ilícitos. Esa paz total y esa fracasada tesis del presidente Gustavo Petro sí es la que ha llevado, la que llevó a Colombia a estar hoy como un país desertificado en lucha contra el narcotráfico, un país que además pone muertos todos los días por cuenta de esto. A ver, yo creo que la desertificación ha sido histórica también en Colombia en algunos periodos, pero es importante decir que la paz total se le dio un manejo, en mi criterio. Lo dije antes y lo vuelvo a decir hoy, que no podía extenderse a ciertos grupos que estaban generando un crimen transnacional. 2, se aprovechó por parte de muchas de estas personas algunas de las reglas que tenía la paz total para abusar de ellas y se dejó abusar de ellas. Creo que ese es el gran problema. El problema es que entendiendo que no había actos de paz, entendiendo que tenían control territorial, entendiendo que seguían traficando drogas, deberían haber parado las conversaciones. Y un punto muy importante, la paz es un derecho y es un derecho que incluso a nivel internacional ha avalado a Colombia, pero también hay que ponerle reglas y reglas claras a los criminales que entre otras son multicrimen y trabajan a nivel transnacional. En el caso en particular, aquí no hay duda, el CICR, la Defensoría del Pueblo, los organismos internacionales, la ONU, ha verificado el aumento en más de 15,000 miembros de los grupos criminales. Y esto solo tiene una lectura, y es que de una manera u otra, la forma como la ha manejado, y aquí es importante decirlo, que también tienen que ver los negociadores de las mesas y las personas que están al frente de esta negociación, pues también ha dado oportunidad para que la gente incluso aproveche el levantamiento de órdenes de captura y la no ejecución de órdenes de captura o de órdenes internacionales de captura. Y entonces esto no es que se le sume a la paz total. Fíjate que esto es un tema de paz y el proyecto de paz total fue avalado por el Congreso de la República, pero lo más importante es que fue condicionado por la Corte Constitucional y ese condicionamiento poco se ha aplicado. Entonces, desde ese punto de vista, la desertificación tiene varios elementos. Uno de esos también para el gobierno de Estados Unidos es muy importante y en mi criterio yo creo que es también muy importante la erradicación. Y la erradicación no solo manual, sino la erradicación a través de elementos que permitan
garantizar que se puede acabar con estos cultivos. Estos cultivos han crecido, incluso el mismo presidente dio un dato que ni siquiera un DOC lo entregó, porque el informe no lo ha entregado el año pasado, que llegaba casi a 300,000. Y sobre esta base, pues entendemos que ha subido el cultivo de coca. Esto tiene que tener un criterio particular en los sitios donde están estos grupos criminales. Y estos grupos criminales deberían hacer todo el trabajo de erradicación y todo el trabajo de desmonte de sus laboratorios, y no que sea el ejército que exponga a sus hombres y la policía para decir que ellos pueden estar sentados en una mesa de paz. Entonces, fíjate que aquí no es el tema de la paz es un derecho y es un deber. Aquí es el tema cómo se ha manejado por ciertos actores y han dejado manejar por ciertos actores en el tema en particular, que se ha aprovechado y creo en un acto abusivo se ha extendido más allá de lo que dice la Corte Constitucional en la paz total. ¿Y usted cree que el responsable directo de esto como jefe de Estado es el presidente Gustavo Petro? A ver, la responsabilidad termina siendo de todos los que avalan también ese proceso. Aquí tenemos muchas personas que intervienen en ese proceso y tenemos organismos internacionales que avalan o que verifican ese proceso. Y creo que tampoco se ha entendido muy bien la dinámica de estos grupos criminales, que entre otras han crecido de manera inusitada y que deberían haberse reducido, y que no solamente cuando tienen la orden de captura o tienen la decisión de Interpol vienen a la mesa. Miren cómo las conversaciones se hacen con grupos que no han demostrado ninguna actividad de paz y que tomaron el pelo durante 2 años para hoy salir a decir que no tienen ningún interés de paz. ¿Cómo es que sigue funcionando el grupo del ELN como está funcionando, con control territorial, extorsión, asesinatos de líderes sindicales, de líderes sociales, y se sigue negociando con el ELN? Yo creo que en esto debe haber un criterio mucho más rígido. Yo puedo querer la paz, pero la paz no a costa de todo, no a costa de los colombianos. Ahora, los territorios son territorios particulares en donde muchas de las sociedades y de estos grupos piden que se dialogue, pero el diálogo debe llegar hasta el momento en que definitivamente se dan cuenta de que no hay reversa de estos grupos. Y estos grupos lo que siguen haciendo es manejando el control de estas actividades porque les produce económicamente una remuneración. No se la va a dar absolutamente nada lícito. Óigame, doctora Ángela María, ¿usted cree que con las cifras que va a llevar el gobierno mañana, con 30 minutos de reunión, porque no es más, ¿Estados Unidos podría reversar la decisión de desertificar a Colombia? A ver, yo creo que es muy importante, Estados Unidos lo ha dicho públicamente, el reconocimiento a la fuerza pública. Obviamente el comandante de las fuerzas militares es el presidente de la República, a la Policía Nacional, igualmente en cabeza del presidente de la República, el reconocimiento también de las actividades y la exposición de riesgo que han hecho para acabar con este flagelo mundial. 2, ha reconocido Estados Unidos que hay una voluntad en este momento de volver en el cauce, digamos, natural de un país productor como es Colombia, lamentablemente, y que en este diálogo yo creo que se harán exigencias frente a resultados concretos. Pienso y me atrevo a anticiparme de que ya el solo hecho de abrir la compuerta al diálogo, lo que está reconociendo también es que hay actividades que de pronto en algún momento se evaluaron de diferente manera. Lo que sí es muy importante para Estados Unidos es el tema de la erradicación, y yo entiendo también porque es que es una economía criminal, es una economía que está acabando con millones de personas en el mundo entero, y en Estados Unidos es una de las causas más graves. Pero creo que aquí, desde ese punto de vista, la desertificación también necesita un mayor esfuerzo de demostración de que se quiere acabar con este flagelo del multicrimen y obviamente del tráfico de drogas. No creo que Estados Unidos con la solo diálogo levante la desertificación, pero es muy importante entender que hay factores que ha hecho Colombia como punto de partida y punta de lanza también en incautaciones, en destrucciones, que permitan entender también que esto
cuenta para la lucha contra el crimen organizado. Porque el crimen organizado se combate en Colombia, se combate por la fiscalía, se combate por la policía, se combate por el ejército. Y esto también puede abrir la compuerta a que se enteren de muchas de estas cosas que pueden estar ocultas o por lo menos no tan visibles y que puedan llegar a acuerdos a corto plazo. Sí, exministra, a propósito de eso, ¿qué otras exigencias le podría hacer Estados Unidos según la política que hemos visto hasta el momento de Donald Trump, que ha defendido, por ejemplo, sus operaciones en contra de embarcaciones que estarían llevando droga, que son operaciones muy criticadas por el presidente Gustavo Petro, pero además de la erradicación, que ya vimos una especie de guiño con la retomar erradicación en el sur del país, ¿qué otras exigencias le estaría dispuesto o estaría haciendo Estados Unidos a Colombia precisamente para mantener esa relación y demostrar que sí hay una lucha contra el narcotráfico? Bueno, yo pienso que lo primero también entender que estos son organizaciones transnacionales y muchas de ellas terroristas. Creo que este elemento y esta calificación que le ha dado Estados Unidos a muchos de estos grupos tiene un significado muy importante en la lucha contra esta clase de grupos. Y el hecho de minimizar la categoría de estos grupos hace daño a nivel mundial. Yo creo que eso va a ser uno de los elementos fundamentales. Ponerse de acuerdo en el nomen juris, decimos nosotros, pero sobre todo en la clasificación o en el perfilamiento de estos grupos. Creo que eso va a ser muy importante para Estados Unidos, el tema de entender que hay organizaciones terroristas que no solamente están atacando dentro de Colombia, sino que están atacando en frontera y hacia afuera. Y vimos cómo inclusive esta semana y la semana pasada tenemos grandes capos de mafias italianas, mafias rumanas, mafias mexicanas en Colombia. Y yo creo que esto va a ser un tema que podrían eventualmente tratarlo, y esto simplemente anticipándome a esa conversación para determinar también una lucha conjunta contra ese crimen organizado. No hay peor síntoma que tener países refugio. Y esos países refugios temporales, por las mejores buenas intenciones, pueden ser lamentables a nivel internacional. Este es un punto que yo creo que es un punto muy importante para Estados Unidos. Y otra cosa, el tema de las mafias y de estos grupos criminales en el tema de migración ilícita. No solamente eso, sino trata de personas. La migración hacia Estados Unidos es un punto fundamental. Y esto lo digo por las últimas conversaciones que he escuchado de los medios de comunicación en el tema de Estados Unidos y las conversaciones de inclusive Marco Rubio, algunos congresistas americanos y el presidente Trump. Sí, esto implicaría, por ejemplo, que el gobierno tenga que suspender de manera inmediata las conversaciones que aún mantiene con esos grupos que usted referenciaba más temprano que seguían delinquiendo. Y se lo pregunto porque en el caso, por ejemplo, de los migrantes, se ha anunciado que el Clan del Golfo es el que controla la migración y la trata de personas allí en el tapón del Darién, pero también hay un diálogo vigente con alias Calarca que se ha demostrado o ataca a la fuerza pública o sigue delinquiendo con el narcotráfico. ¿El gobierno tendría entonces que suspender al menos o frenar esas conversaciones que trató de salvar en medio de la paz total? Valentina, yo creo que esa es una decisión que no tiene reversa. Es una decisión inminente y definitiva, porque lo que están haciendo es amparándose en un proyecto de paz, pero siguen matando, asesinando, traficando y haciendo lo que nosotros decimos y llamamos multicrimen como elemento esencial. Pero también hay que tener en consideración que la frontera y el paso de frontera debe ser también un elemento que debe analizar Colombia para el proceso de paz. Las organizaciones internacionales y las organizaciones transnacionales criminales deben tener un manejo conjunto con los países que están afectados. Y aquí muchas de nuestras organizaciones, que ya no son organizaciones locales, sino son organizaciones transnacionales, están trabajando con gente de todos esos países para afectar derechos y bienes jurídicos de esas personas de esos países. Así que yo creo que en ese caso en particular, el solo hecho de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, es un elemento que deben reconsiderar en el tema de las mesas. Sí, mire, doctora Ángela María, ¿usted cree que el presidente Donald Trump se equivocó el año pasado cuando llamó al presidente Gustavo Petro líder del narcotráfico? Mira, yo creo que una de las primeras manifestaciones de que no es así
es precisamente la aceptación de la invitación y la extensión de la visa para que efectivamente el presidente concurra a Estados Unidos. Lo que pasa es que hay momentos en que no se controlan los sistemas de comunicaciones y se dicen muchas cosas. Pero creo que el mejor ejemplo de esto es que el presidente decidió hablar con el presidente colombiano. Y no creo que el presidente Trump, sabiendo que sea parte de un grupo de esta naturaleza, hubiera aceptado hablar con el presidente Petro. El presidente Petro lo que ha querido, entiendo yo, lo veo y lo sigo diciendo, es la paz, pero creo que en esto ha sido muy magnánimo frente a algunos de los elementos que he mencionado. Quiero cambiarle de tema, porque usted estuvo en el Ministerio de Justicia, un ministerio que ya lleva 5, Valentina, ministros de Justicia, sí, señor. Entre esas, usted por supuesto estuvo Eduardo Montealegre, Andrés Hidárraga, que sale en medio de un fuerte contrapunteo con el director de la Unidad Nacional de Protección y el ministro de Defensa. Ahora llega un nuevo ministro. Usted que estuvo en esa cartera, que la conoce, que además es fundamental para todos los temas relacionados con esto del narcotráfico, pero también de la justicia y de tantas situaciones por las que pasa Colombia, ¿cómo ve esa especie de inestabilidad en el gobierno del presidente Petro? Muy grave, y yo creo que ustedes lo entienden mejor que nadie. El seguimiento a programas tan importantes como los que contempla el Plan de Desarrollo y el Plan de Gobierno significa que haya permanencia en el tiempo y sostenibilidad en el tiempo de las personas que están en los ministerios. Esto significa también entender la problemática, saber qué es lo que sucede en el territorio, tener un seguimiento perfecto de cada uno de estos proyectos, trabajar con la gente que conoce, y a esto hay que sumarle la absurda decisión de sacar tanta gente del Ministerio de Justicia, pero también de otros ministerios, que tenían toda la actividad relacionada con territorios, con conocimiento de programas, proyectos, y en muchos de estos casos todos esos proyectos se han paralizado. Entre otras, los más importantes, que son los de territorio, los que tienen que ver con el tema del manejo de la sustitución o erradicación, porque hay que decirlo, si bien es cierto, Gloria Miranda tiene una unidad de sustitución de cultivos, el Ministerio de Justicia hacía proyectos de sustitución con poblaciones como las del Meta, como las de Cesar y otras poblaciones en donde se podía participar para la siembra de cacao, la siembra de plátano, la posibilidad de emprendimientos que servían muchísimo para abandonar estas actividades. Y esto, al paralizarse o al cambiar de idea, porque cada ministro le dio un giro al elemento. Cuando yo llego al ministerio, yo sigo muchas de las líneas que estaban precisamente para evitar esa interrupción en proyectos muy importantes, pero después de eso sé y he conocido por noticias que estos proyectos no han avanzado. Obviamente el encargo no es igual que la definición de un ministro en el cargo, pero también la salida de la gente es nefasta. Y entonces lo que te digo, no solamente la inestabilidad en la dirección, en el direccionamiento, en la estrategia, sino en la propia concepción de lo que significa el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Gobierno. Y esto pues se ha perdido a raíz de todos estos empalmes y obviamente de todos estos cambios que han traumatizado sin lugar a dudas no solo el Ministerio de Justicia, porque ha habido cambios en muchos ministerios de igual manera. Y creo que para cualquier gestión productiva con resultados tendría que haber un seguimiento claro de estos programas. No es, digamos, una novedad que haya fuego amigo en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Incluso, pues usted misma denunció presiones del hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, y por eso termina saliendo de ese ministerio del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hoy, viendo todo en perspectiva, cuando ya casi se cumple un año de su salida, ¿se arrepiente de haber hecho parte de este gobierno? No me arrepiento, porque el programa del Plan Nacional de Desarrollo y el proyecto de gobierno es un programa hermosísimo. Es un programa que le apunta a la humanidad, a la dignidad,
al derecho de la gente, al derecho a la justicia. Yo cuando entro al proyecto no entro por amiguismos con el presidente Petro. Yo no conocía al presidente Petro personalmente. Yo entro porque estoy convencida de la labor que significa ejercer una buena gestión en los proyectos que daban derecho a la vida, a la justicia, al sistema de derechos humanos en las cárceles. Nunca me arrepentiré y ha sido una experiencia maravillosa. Y dos, cuando yo salí a denunciar fue actos indebidos de personas del DAPRE y de personas de otras posiciones, que significa que la justicia penal y la justicia disciplinaria tienen en sus manos esas denuncias. Pero no quiere decir que yo me arrepienta de haber estado en el gobierno actual. Creo que la finalidad, el enfoque, por lo menos en el papel y los proyectos de la ley, lo que hacen es enriquecer el derecho a los derechos humanos a la vida. Lamentablemente, pues hay cosas que se salen y se escapan de la esfera. Yo renuncio exactamente en mayo 16 del 2025. Creo que hasta ese momento estaba convencida y hoy sigo convencida de que el Plan Nacional de Desarrollo, el plan de querer la vida en Colombia y asegurar la vida digna, es un plan importantísimo en una sociedad como la colombiana. Muy bien, es Ángela María Buitrago, exministra de Justicia. Gracias por estar con nosotros aquí en Recap. No, Silvia, a ustedes. Muchas gracias. Analizando y viendo, sobre todo desde su conocimiento y desde su experiencia, también como ministra del gobierno del presidente Gustavo Petro, pues lo que puede venir mañana en esa reunión en la que la columna vertebral sin duda va a ser la lucha contra el narcotráfico.